Puedo agarrar uno, son muy grandes. Bueno, aquí vamos con un caimancito en mis manos por primera vez. Mira esto. Desierto en el llano venezolano, no lo puedo creer. Me esperaba liberar caimanes, pero este paisaje, vaya que no me lo esperaba. Yo creo que aquí la única campista primeriza soy yo. Dime si esto no es todo un lujo que solo pasa en Venezuela. Una chalana en el río Capanaparo que lleva arriba uno de los carros rústicos que viene en nuestra aventura. Roberto es más feliz que la de Frozen. Libre soy, libre soy. Así estamos terminando esta aventura el día de hoy en globo. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Gladys Seara y hoy voy a hacer tus ojos en el mundo aquí en mi país, Venezuela. Vamos a liberar caimanes en el Orinoco y estoy súper contenta por haber contactado a Río Verde, o ellos contactaron conmigo para hacer posible esto, porque por primera vez en mi vida voy a tocar caimanes y voy a conectar con esa parte tan bonita que tiene mi país, que es la naturaleza. Para lograrlo, bueno, vamos a hacer un viaje por carretera desde aquí, desde Caracas hasta llegar al llano venezolano. Acompáñame en este vlog que va a estar increíble. Mira, ya tenemos todo listo y cargado. Esto lleva una logística de la cual se ha encargado Río Verde, entonces estamos a punto de salir con el perolero por aquí. Adelante, adelante. Radio prendido. Como no hay más abajo, recargo aquí de una vez. Mira, yo he venido todo el camino echando puro cuento en el carro. Esta es nuestra caravana. Por aquí está la puerta del llano que nos da acceso al estado Guárico. Jimmy, a quien no he dejado de interrogar todo el camino, tiene muchas historias por contar. Bueno, vamos a conocerlo de una vez. Jimmy es un piloto. Hola. Bueno, que si no saben quién es, tienen que a buscarlo y espero poder entrevistarlo también en este viaje para que ustedes lo conozcan, pero bueno, eso lo vamos a saber en otro video, ya por ahora. Seguro. Listos para entrar al llano venezolano. Ahí viene la caravana. ¡Sí! Después de unas 5 horas de carretera desde Caracas hasta Guárico, ya llegamos al hato Mazaguaral. Esta es la primera parada de nuestro viaje. Aquí es donde tienen a los caimanes, porque aquí es donde cuidan los huevitos hasta que eclosionan, hasta que se abren, salen los caimancitos y los mantienen aquí. No sé muy bien cómo es todo el proceso, pero eso es lo que vamos a averiguar durante las próximas horas estando aquí. Además, por supuesto, aquí también vamos a cenar y aquí vamos a pasar esta primera noche del inicio de este fin de semana. Hoy es viernes y bueno, mañana volvemos a iniciar la aventura de viaje, pero por lo pronto vamos a enfocarnos en ir a conocer a los caimancitos. Por allá atrás estacionamos los carros. Miren, esa es la zona de los baños. Por aquí tenemos una zona de comida, ya vamos al aperitivo, y por aquí tenemos la zona de los gordelios. El que se está comiendo un mango, mira. Hola, Rodolfo. Bueno, yo no sé si nos podemos acercar a Rodolfo, pero vamos a saludarlo. Ah, no, es niña. Hola, ¿qué nombre le ponemos? Cleotilda. ¿Cómo estás, Cleotilda? Bueno, buen provecho. Esta es una época en Venezuela en la que es temporada de mango, y a diferencia de otros países en los que el mango es muy costoso, aquí en Venezuela los árboles se cargan, caen en el piso y hasta se pierden, porque hay tantos mangos que puedes encontrarte, bueno, mangos por doquier. Mira esto, aquí incluso los cochinitos comen mango. Buen provecho, Floripondio. ¿Está bueno tu mango? ¡Eso! Ahí lo asusté. Mejor me retiro. Ay, no, él agarró allá otro. Listo. Mira, un mango como cada 5 centímetros. Están por todas partes. Por aquí están preparando una carpa porque sí. Aquí esta noche se duerme en carpas. Entonces,
Los puestos de estacionar están demarcados, ya ven, aquí hay uno con el espacio para la carpa. Por allá ellos instalaron una hamaca. No, esto es pura gente seria que sabe acampar. Yo creo que aquí la única campista primeriza soy yo. Menos mal que Río Verde se encargó de traerme mi carpa y también me dieron esta bolsita donde tengo una franela, ya luego me cambiaré, y unas guías para saber más sobre el caimán y sobre la fauna de este lugar de Venezuela. Estamos acercándonos para conocer a los caimanes, para verlos por primera vez. Bueno, yo, porque aquí mucha gente ya los ha visto. Jimmy, ya los has visto, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces durante tu vida? ¿O ya las perdiste la cuenta? No, he tenido la suerte de venir a tres liberaciones como esta, y he venido en otras ocasiones a Mazagoral durante el proceso de eclosión de los huevos y cuando los ves muy pequeños, muy indefensos, que es el momento de protegerlos. Ok, que en ese momento si estuvieran en el río, pues los pueden cazar aves o Claro, le cualquier pasa lo mismo animal. que a la tortuga marina. ¿Entiendes? Que de cada 200 tortuguitas que nacen se salva una o dos. Correcto, Entonces, igual pasa con el aquí- caimán del aquí Orinoco. pasa igual con el caimán, tal cual. Ay, qué emoción, pues vamos a ver caimanes y babas por primera vez. ¡Ay, Dios mío! Ahí va un caimán, te lo juro, míralo. Allá va cruzando. Bueno, ese no es un caimán, es una baba, pero sabes qué impresionada, porque yo en mi mente pensaba que una baba era más chiquita, pero no, son grandes. Esto se ve grande, como los que tú ves en el zoológico casi. Y wow, está súper hermoso porque es como un estanque y tiene arriba, bueno, toda la vegetación. O sea, eso que ustedes ven abajo tiene agua. Y mira los caimancitos, ¿ves? Bueno, las babas, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, allá hay otra. Hay muchísimas. Esto es una belleza y una locura a la vez. Junior es mi cómplice de aventuras videográficas. Ay, mira que hay uno. Ay, por Dios, mira esta baba aquí. Ok, nos estamos acercando a una baba que está afuera del estanque. Esto es lo más cerca que voy a llegar. Yo creo que estoy a unos, no sé, 2 metros o 3. Wow, qué bella. Son auténticos dinosaurios. Entonces el proyecto empieza con esto. Inicialmente, como les digo, cría en cautiverio, pero con el tiempo las hembras se fueron poniendo viejas, dejaron de producir huevos fértiles y el Hato Mazagoral entra en un convenio de cooperación y de asistencia técnica con FUDESI, que es una fundación civil que depende de la academia, que está su director general aquí, que es Omar. Y Omar empieza a manejar el criadero como tal y empezamos a colectar animales de la naturaleza para traernos, criarlos por un año y liberarlos. Y parte de ese dinero que ustedes pagaron viene al criadero, se va a reinvertir en el criadero para poder seguir llevando el programa durante el tiempo. Espero que lo disfruten. Wow, escucha todos los sonidos. Me siento como si estuviera en una película de Disney. ¡Qué bonito! Miren quién me pasó el dato de que aquí llegan unas aves preciosas. Osvaldo de Aves Vigilantes, un segmento de Río Verde. Osvaldo, estas son corocoras. Esas son corocoras. De hecho, nosotros acabamos de hacer un episodio en Aves Vigilantes sobre las corocoras. Y lo interesante es que aquí a orillas de esta laguna hay un pequeño garcero, como se llama el sitio donde vienen a dormir ellas. Y lo que se destaca definitivamente por el color son esa gran cantidad de corocoras. Aquí tenemos 2 especies, una roja y una blanca. Y vemos a las rojas ahí bellísimas. Esto es hermosísimo en la tarde, a mí me encanta. El color es precioso, es rojo, pero como un rojo coral. No Es sé. un coral, sí, es un coral intenso, de verdad que el rojo es, y fíjense que hoy si ven la luz está bastante tenue, o sea, está como difusa. Con luz intensa el color brilla mucho más, pero son hermosísimas, ese ave es de verdad espectacular. Tú las estás viendo y parece como 4K. 4K, o sea, sí, sí. Una cosa espectacular. Siempre llegan aquí. Siempre llegan aquí. Una ¿Y de las son cosas- de esta zona de Venezuela? Bueno, mira, las corocoras pudieran estar alrededor de todo el país. De hecho, hubo en algún momento que veíamos corocoras pasar por Caracas, sobrevolar el Guaire. Yo recuerdo eso cuando era chamo. Pero son más comunes de ver en zonas donde hay cuerpos de agua. Entonces ahorita acuérdate que estamos Ok. acá en el llano, aquí hay unos arrozales muy cerca, estamos cerca de Corozopando. Fíjate que con estas lluvias que cayeron se empiezan a formar algunas lagunas acá en el llano venezolano, en el estado Guárico, y por supuesto por su tipo de alimentación, con ese pico curvo que tienen, que van revisando todo lo que hay en el agua
son abundantes en esta área definitivamente. No, son preciosas. Si un día vienen para acá, tienen que tomarse el tiempo de ver un atardecer, especialmente para ver a las corocoras. ¿Y van a pasar ahí toda la noche? Sí, ¿Duermen ahí? Ahí pasan toda la noche, duermen ahí. De hecho, si quieres y venimos mañana muy tempranito, antes de que amanezca, van a amanecer todas ahí y podemos ver el primer vuelo de la mañana cuando entonces se dispersan y salen. Mira, ahorita están llegando garzas blancas, ¡Guau, qué bello! a dormir en el mismo lugar. No, déjame grabar eso, por favor. Mañana, el amanecer, tenemos que venir a verlo aquí. Buenos días, hoy es el día 2 aquí en el campamento. Mira, esto está siendo una aventura, o sea, anoche llovió durísimo prácticamente toda la noche. Yo estaba en la carpa y sentía que me caía una gota en la espalda y la gota me despertaba. Entonces dije, ay, me voy a mover para que la gota no me siga despertando, la gotera. Entonces de ingenua me moví así como hacia el final del colchón pensando que ahí no me iba a caer agua y de repente, horas más tarde, en lo que me muevo era una piscina. O sea, mírame el cabello, esto no es porque yo me bañé ahorita, esto es porque la lluvia de anoche hizo esto en mi cabello y en todo yo adentro de la carpa. O sea, toda la ropa la teníamos menos mal que tenía llave del carro donde vine, o sea, la dejaron guindando en una parte donde yo sabía que estaba y pude salir de la carpa, abrir la camioneta, cambiarme de ropa, porque toda mi ropa estaba emparamada y ahí me quedé a dormir. Entonces amanecí, señores, yo ya tengo cierta edad, ya estas aventuras de carpa me dan dolor por aquí, por acullá. Pero estoy llevándolos a ver a los caimancitos, a ver si hoy los agarro por primera vez, porque ayer, bueno, todos los niñitos estaban emocionados y no quise también como interrumpir ese momento, sino dejar que toda la gente pues los disfrutara. Ahora los voy a disfrutar yo. Miren, esa laguna que ustedes ven con las plantitas por encima, lo que hay ahí son babos o babas. ¿Le dicen así, Omar? ¿O estoy equivocada? Sí, ¿Son babas? en el llano dicen babo. Babo. Omar es biólogo y hoy me va a enseñar parte del proceso que ocurre aquí, que comienza aquí, donde ustedes ven esto detrás de mí. Ahí están las caimanas con los caimanes, es decir, las parejas, y ellos una vez que ponen los huevos, ustedes los retiran. Sí, así es. ¿Cierto? Y los Y se metemos los en la traen. incubadora, que es este cuarto que está aquí. Ese Ahí. tiene unos bombillos incandescentes que ayudan a mantener el calor del nido. Y una vez que nacen de ahí, Pasan aquí en las tranquillas estas grandes, que es donde pasan un año, hasta que llega el momento llega el de momento liberarlos. de la liberación, exacto, y los sacamos, los metemos en cesta, como vas a ver, y nos los llevamos. Últimamente hemos estado liberando en el río Capanaparo. Estos ya fueron medidos, pesados, entonces lo que vamos a hacer es meterlos en su cesta, ya para su último viaje, digamos. Vamos a entrar a saludar a los caimancitos. Vente conmigo. ¡Hola! Mira, les presento a Martín, Roberto, Florencio, Julio, Ricardo. Bueno, y los que están abajo no los reconozco, tendría que verlos para decirte los nombres. Omar, ¿qué vas a hacer? ¿Los vas a sacar? Sí, vamos a sacarlos para que antes de soltarlos. ¡Wow! ¡Nada rapidísimo! Sí, sí. Antes de soltarlos se marcan, se pesan, se miden y luego se liberan, ¿no? Pero primero hay que llevar todo ese control de cuánto crecieron, cuánto pesan. Ok. Mira, hacen sonidos como si estuvieran muy bravos. ¿No nos van a morder? No, porque esto ya ayer justamente como íbamos a tener este evento, ya se les cerró el hocico Ok. para que no nos muerdan. Igualito te pueden morder porque los colmillitos que le salen, si te cabecean te pueden cortar también, entonces hay que tener cuidado y lo mejor es sacar los que están dentro del agua. Se queda tranquilo y uno lo puede agarrar. ¡Wow! Le cerramos los ojos para que se queden tranquilos. Ok, para que no se alborote. Exacto. Y poderlos trabajar mejor, más fácil. O sea, esta cesta la vamos a llenar de caimancitos. Sí, aquí se transporta muy bien porque primero es abierto, se refrescan, le entra el aire. Ok. Y no les pasa nada. Exacto, no les pasa nada. La mortalidad es prácticamente cero cuando los llevamos en esta cesta. Ok. ¿Sí? Te voy a acompañar a sacar el siguiente.
Bueno, este salió muy relajado. Pues ya empezó, mira. ¿Puedo agarrar uno? Son muy grandes. ¿Quieres intentarlo? No, bueno, como tienen el hocico cerrado no te va a pasar nada. Pero trata de, le metes la mano así por detrás y lo agarras en la nuca. No, mejor tú lo sacas, Omar. Ah. Mira cómo salta, wow. Entonces ya lo agarras aquí en la nuca y en la base de la cola. Y lo agarras más o menos firme porque ellos se baten. Ok. Bueno, aquí vamos con un caimancito en mis manos por primera vez. Mira esto. Tranquilo. Tiene bastante fuerza. Pero Julián, ¿qué te pasa? Si tú me viste ayer. Es que no quiere que se lo lleven aquí del hotel donde viven. Sí, tú estás muy cómodo aquí, pero ahora te toca ir al río, a tu hábitat natural. Hacer su vida propia. Hacer tu vida, ya eres grande, ya es momento de salir de casa de mamá. Wow, mira los ojos. Los cocodrilos tienen dos membranas. Esta, que se mueve en este sentido, es la que la protege el agua. Entonces pueden tener los ojos abiertos en el agua. Y esta, la que cierra así, es para no mirar. O sea, Son los párpados. Este es el párpado. ¿Okay? Y la otra es para que el ellos agua. en el agua puedan... Nadar mejor o ver. No, ven, es como usar lentes. ¿Okay? Lentes para el agua. Lentes para el agua. Es como pues usar la máscara de buzo. Exactamente. Pero lo tienen en el párpado. Ok. ¿Okay? Estos caimancitos aquí son felices, pero créeme que en un par de horas serán más felices aún. Cuando conozcan su río y convivan con sus otros amigos. Ay, me da miedo soltarlo. No. ¿Cómo lo hago? Suelta primero, bájalo. Suelta primero la cabeza y después la cola. Aquel me saltó. Lo logré, lo hice. Aquí vamos con Julián, Ricardo y Pedro a medirlos. Fíjate, ellos tienen su placa numerada. Ok. Claro, esta placa no le dura toda la vida porque ellos crecen muchísimo. Pero sí ayuda a los primeros años, si no hace un seguimiento, ver más o menos cuántos migró del sitio que se soltaron, cuánto creció. Y también, por lo menos los nacidos aquí, tenemos la información de quién es la mamá, quién es el papá. Y los que nacieron en el Capanaparo también uno lo puede identificar por el numerito, ¿no? Él mide 85. Sí, las medidas siempre se toman en milímetros. Aquí sería 885. Ok. Se le mide también el largo corporal, que es al final de la cloaca. O sea, el cuerpo termina donde termina la cloaca, que es esta que está aquí, ¿no? Ok. Esta es la cloaca, entonces se mide justo hasta aquí, que es donde termina la cloaca. Generalmente el largo del cuerpo es más o menos igual que el largo de la cola, ¿no? Ok. Normalmente. Entonces, ellos generalmente, cuando se quedan así, se quedan más tranquilitos. Wow, muy blanquito. Bueno, justamente, y lo bonito de la piel, eso fue lo que hizo que los cazaran para hacer carteras y zapatos, ¿no? Por lo menos en el caso de las babas, la piel es muy dura, entonces la piel no es tan buena para hacer carteras y zapatos, ¿no? Y este es el largo corporal, miren, tiene aquí 445, está aquí, ¿no? Fíjate que ellos se quedan más tranquilitos así boca arriba. Es muy suave, Julián, y mira sus patitas. ¿Hasta cuánto va a crecer, Julián? Mira, el récord lo tiene Humboldt cuando vino a Venezuela en 1800, que es un animal de 7 metros que consiguieron muertos en el río. Wow. Pero normalmente ahorita no los dejan crecer tanto porque los matan antes, ¿no? Que ese es el problema que hay Ese es el también problema con el caimán. porque ya no hacen zapatos, ya no hacen cartera, pero la gente los mata por miedo, ¿no? Y también se comen, sobre todo en los ríos, la gente ya es costumbre comerse los huevos, apenas los ponen, la gente se los come. Y también comerse la carne. Entonces, Los no caimanes como Julián, amigos, no los comamos ni hagamos carteras con ellos, por favor. Están en peligro de extinción y hay que cuidarlos y quererlos. Además, esto es un patrimonio venezolano. Y otra cosa que le hacemos aquí es cortarle esta escama, porque desde el 2006 le estamos cortando una escama para saber qué año nació. Ok. Este nació en el 2022. Ok, y Entonces, si nació en el 2021 tendría esta cortada. Exacto, está cortada. Entonces, ¿qué pasa? Estas plaquitas generalmente las botan, ¿no? A medida que van creciendo. Pero Esta no. escama sí va a quedar ese corte ahí, ¿no? Es decir, esto más nunca va a cambiar. Exacto. Entonces, si lo agarramos dentro de 20 años y le vemos ese corte de escama, podemos decir que este animal nació en el año 2022. Hermoso, es súper suave, increíble la suavidad. Y ya se quedó tranquilito. Sí, ya. Bueno, te dejo seguir trabajando, Omar. Muchísimas gracias. A tu orden, nada. Este patrón de marca en la cola
Se han hecho estudios en varias especies, incluso con esta que lo hicimos hace poco. Okay. Es como una cédula de identidad, como una huella dactilar. Okay. No es igual en ningún animal. Hay patrones que se repiten, pero con muy baja frecuencia. Es decir, Entonces, todas estas manchitas. cada de estas líneas longitudinales que tú tienes aquí, tienen un patrón de escamas oscuras y claras. Ese patrón de escamas oscuras y claras es único para cada animal. Okay. En una grandísima proporción. Hay veces que sí hay patrones que se pueden repetir, pero generalmente son únicos para cada animal. Esa es otra manera de identificarlos, pero es muy complicado porque entonces Es como la huella dactilar. es como la huella dactilar. Ok. Bueno, entonces aquí Roberto tiene su propia Roldán. huella dactilar. ¿Roldán? Sí. No, Roberto es el No, Roberto es el caimán. claro, es el ya. caimancito. Yo dije, ay, me llamaron Roberto. No, Bueno, está bien. Roberto es el caimancito. Ya le pusiste el nombre. Claro, está le bien. puse R como tu nombre. Ya te encariñaste. Sí, Así ya es los que quiero mucho. Hay que encariñarse. Todas estas cesticas que ustedes están viendo aquí las vamos a llenar de caimancitos para llevarlos entonces al río Capanaparo, que es un río que Venezuela y Colombia tienen conjuntamente, y ahí este caimancito será muy feliz. Chao Roberto, te veremos en el río. Chao Julián. Esperemos que Roberto tenga 7 metros. 7 metros, ¿quieres que llegue a los 7? El reporte más grande en vida silvestre fue uno que sacaron en el río Suata hace unos cuantos años, que tenía 4,40 metros. Hay que sacarlo de las tanquillas con mucho cuidado, uno a uno, agárrenlo siempre por el cuello y fuerte. Una vez que lo agarren por el cuello, con la otra mano lo sujetan por la cola. Si les menea mucho, se lo ponen debajo del brazo y lo aprietan. ¿Ok? Nosotros vamos a sacarlo, primero vamos a sacar unos de aquí para mostrar cómo es el manejo y después ustedes nos siguen, ¿correcto? Sí. Después lo vamos a ir distribuyendo en cada una de estas cajas que están aquí atrás. ¿Ok? ¿Cuál es la técnica de agarrarlo? Lo puedes agarrar por el cuello o por la cola. Ok. Si lo agarras por la cola, tienes que levantarlo para que te quede como en esta posición y después agarrarlo por el cuello. Pedro, ¿cuántos has sacado? 9. Ese es el 9 y lo sacaste tú solito de la tanquilla. Sí. ¿Y qué se siente? Bueno, ¿Te gusta? sí, me encanta. ¿Te gusta el caimancito? Sí. Es bello, ¿verdad? Sí. Mira qué suave. Hola, vamos a ponerle un nombre. Pepito. 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 Pepito, anda a tu jaula que vas a ser libre. ¿Cómo se llama ese? Juanchito. Juanchito. No, Juanchote. Juanchote, porque este es grandote. Ahorita Este es Juanchote. Perfecto. En cualquiera, escoge la jaula que tú quieras. A la naranja. A la naranja. Eso es. Este va a ser caimanero. Ya terminamos el proceso de ponerlos en las jaulitas para hacerles el viaje desde aquí al Capanaparo. Así que aproximadamente 200 caimancillos se van a ir. Ok, ya vamos saliendo, no sin antes comernos una Coca-Cola que nos ha ofrecido Jimmy. Mira, Coca-Cola gomita. Ahorita vamos a rodar aproximadamente 4 horas desde aquí hasta el estado Apure para llegar. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Al Capanaparo? Corozopando. ¿A Corozopando? No, vamos a pasar Corozopando, Camaguán, San Juan de Payara, San Fernando de Apure, el puente Maricela Ok. y vamos a dirigirnos a el Capanaparo, a Ok. orillas del Capanaparo en el Hato Lalaland. Llevamos aproximadamente 4 horas de viaje desde que salimos del hato Mazaguaral y ahora mismo estamos en otro hato que, wow, es súper grande. Desde la entrada hemos rodado, ya no sé, perdí la cuenta. Eso sí, he disfrutado el paisaje. Miren la inmensidad del llano venezolano. Esto es increíble y definitivamente me convence de que yo tengo que viajar más por Venezuela. Mucha gente se lo pregunta y una de las razones por las que yo no suelo hacer tantos viajes aquí en mi país es porque me da miedo hacerlo sola. Por eso a esta aventura le dije que sí, porque miren cuántas personas vamos. Esto es una caravana de muchos carros organizados gracias a Río Verde. Y bueno, el día de hoy he podido ver
alcaravanes que están por aquí volando, esta llanura hermosa que hasta tiene unas dunas, no sé si las pueden apreciar por allá. Desierto en el llano venezolano, no lo puedo creer. Me esperaba liberar caimanes, pero este paisaje, vaya que no me lo esperaba. Y ahora mismo estamos muy cerca de llegar a una de las orillas del río Capanaparo, y todos estos carros van a cruzar el río en una plataforma, sí, en una especie de barquito chalanita en la cual se montan de dos en dos los vehículos, las camionetas. 6:35, faltan solamente 10 minutos para llegar al embarcadero donde están las chalanas esperándonos para llevarnos a todos hasta el otro lado del río. Ya está en Santa Josefina. Estoy en Santa Josefina, estoy en la orilla del río que me quedé pegado y estamos cruzando. Todo bien. 8:21 de la noche, y lo que estamos haciendo ahorita es pasar los carros en las chalanas. Vaya peculiar sistema de transporte fluvial, o sea, es una plataforma en la cual montan los vehículos y luego es como una curiara lo que está al lado que va empujando a la plataforma. Se sube un vehículo a la vez. El proceso dura aproximadamente, yo creo que unos 10 o 15 minutos entre ida y vuelta de la chalana vacía para subir el próximo carro. Dime si esto no es todo un lujo que solo pasa en Venezuela. Una chalana en el río Capanaparo que lleva arriba uno de los carros rústicos que viene en nuestra aventura cruzando hacia la Santa Josefina, que es donde vamos a liberar a los caimancitos. ¡Estoy! Llegó el momento de liberar mi caimancito. Por aquí llegaron con más caimancitos. Haciendo el círculo. Ahora los caimanes van a ponerse dentro del círculo para quitarle las ligas y después ser liberados. Los están sacando, esas cestas que están ahí, alrededor se hace un círculo y adentro se ponen todos los caimancitos primero, y después de ahí vamos sacando cada uno, le quitamos la cinta que tiene alrededor de la nariz y de los ojos para poder soltarlos después al Capanaparo. ¡Ay, qué emoción! Y si yo quiero liberar más de 2 caimanes, porque tú sabes, si una foto queda mal, la otra para que quede bien. Ese es el detrás de cámara que ustedes no ven, pero yo ando aquí con este trípode para poner la cámara a grabar, no depender de alguien que me grabe y hacer esas tomas. Mira, una pregunta. No, son 1 por persona, no mentira. No Pero puedo. más o menos, que trajimos nada más 160. Hasta los caimancitos están racionados. Sí, lo que pasa es que trajimos nada más 160 caimancitos para poder liberar. Mira, Yo te doy el- 160, yo que a te lo doy el mejor día. tú me das el tuyo. Qué bello, Carlos, gracias. Mira, 160 caimancitos que a lo mejor la gente dice, wow, son muchísimos, pero para el ecosistema son muchísimos. Deberían liberarse muchos más, y para ello se requiere un amplio financiamiento en el programa de conservación que se hace en todo el país. Se necesita más financiamiento, ayuda de la empresa privada y de los entes públicos para seguir haciendo esta labor, y que no sea anualmente 100, 200, 300 caimanes, sino que sean miles de caimancitos liberados. Para que haya miles en el río y no solamente 100 o unos pocos, que es lo que actualmente hay. Y ahí vienen los primeros caimancitos de 2023. Ven, acompáñame. Vamos a buscar uno. Ay, estoy emocionada. Voy a buscar a Julián. ¿Dónde está Julián? Hola. Ay, no, aquí hay fila. ¿Ustedes también? Sí, claro, quiero a Julián. Sí, Julián. Aquí está. ¿Dónde? Aquí está Julián, mira. Y me enteré que se llamaba Julián hoy. Claro. Bueno, le estamos quitando el tape y la liga. Ay, qué miedo. Si no me puede acompañar alguien por si el caimancito se devuelve. Aquí luego, ¿no? Con mucho cuidado, este caimán es fuerte, un caimán grande. Ok, están Dan oyendo. vueltas en tirabuzón y entonces... Ah, no, ese es el del señor. Bueno, Ya Julián se va. viene después, no importa, hay más. Entonces Roberto. Ay, mira. O sea, que la agarró de una vez, la agarró duro. Es fuerte, ¿viste? Es fuerte. Duro, pero sin apretarlo. Cuando vayas a poner el agua, acuérdate, con mucho cuidado, pone aquí y viene allá. Ok, ahora dame uno para que se Ok, dame
A Roberto. Roberto. A Roberto. Robertico. ¿Será que entiende por el nombre? Ay, mira, los grandes, o sea, no puedo liberar un grande. ¿Tú crees que es muy difícil para mí? Tiene fuerza, te vas a dar cuenta. Si quieres agarrar a este. Mira, aquí hay una señorita, mira. Ay, gracias por mi caimancito. Vámonos, querido Roberto. Vas a ser libre en cuestión de segundos. Vamos a llevarlo a su hábitat natural. Estoy tan emocionada por esta actividad porque, pues, el caimán del Orinoco es nuestro, tan nuestro que tenemos que conocerlo para aprender a quererlo, ¿ok? Roberto es más feliz que la de Frozen. Libre soy, libre soy. Aquí voy, Jimmy, con Roberto. Regálame tu mejor sonrisa, que eso ya es mucho pedir. Got it. Gracias. Vente por aquí. Joshua está siendo mi camarógrafo. ¿Qué te parece lanzar un caimán del Orinoco? No, yo estoy enamorada de Robertico. A Robertico lo conocí ayer y desde entonces he estado hablando con él, conversando, dándole buenas energías para que se vaya ahora mismo a su hábitat natural. ¿Es tu primera vez? Mi primera vez y estoy impresionada con esta actividad. Me parece algo bellísimo, algo que nos sensibiliza, o sea, venir, agarrarlos, conocerlos, te hace quererlos, te hace apreciarlos, y aún más cuando sabes que hay muy poquitos caimanes que están en peligro crítico de extinción, y la verdad es que esta labor es algo, bueno, siento el corazón así como dicen, chiquitico, ¿sabes? Muy emocionada. Bueno, vamos a acompañarte a lanzar tu caimán. Vamos a lanzar el caimancito. Roberto, vas a ser feliz. Vas a ser muy feliz en el río Capanaparo con tus amigos. Ay, no, un poquito de nervios, pero aquí vamos. Ay, no, él está muy dócil. Claro, retrocede un poco porque esta no es tu casa, ¿verdad? Pero va a ser tu casa. No, tú crees que no es tu casa, pero es tu casa. Vamos. Ahí va. Ay, aquí hay ¿Qué pasó con tu caimán, Diego? Diego acaba de liberar a su caimancito rebelde. ¿Fue difícil para ti? No, bueno, ese estaba grandecito y se ve que asustado, que venía buscándonos a intentar defenderse. Y además que no es la primera vez que tú liberas caimancitos. No, ya tenemos varios años en esto. Es realmente una actividad muy bonita. Se une toda la familia, los niños, todos comprometidos con esta labor de preservar a nuestro querido caimán del Orinoco. Miren, y Diego, en nombre de Río Verde, es el culpable de que yo esté aquí hoy, que me hizo esta invitación. Así que muchísimas gracias, Diego, por permitirme vivir esta experiencia que es tan hermosa, porque uno siente que aprendes a querer a algo nuevo, ¿no? Yo de aquí me voy queriendo al caimán del Orinoco, y antes no lo quería, yo creo que porque no lo conocía. Es decir, cuando tú vienes, los tocas, ves lo frágiles que son cuando son chiquitos y conoces la situación en la que se encuentra el caimán del Orinoco, dices, wow, aquí hay una labor inmensa por hacer y ustedes forman parte. Sí, y es que nuestro eslogan es conocer es proteger. Tú no proteges lo que no conoces. Una vez que te involucras, que aprendes, que conoces, ahí es que te comprometes a proteger. Además, esto es muy importante porque no solamente involucramos a la familia, sino a la comunidad indígena y ribereña. Correcto. Que son los que habitan y conviven con el caimán del Orinoco. Entonces, trayéndole médicos, odontólogos, donaciones, comprando las artesanías, hacemos que ellos le tengan un valor práctico a la conservación. Una parte importante de este proceso con el caimán del Orinoco es hacer una labor educativa con las comunidades, sobre todo con la comunidad Pumé, que son los indígenas que están aquí en esta zona, para que ellos, cuando vean un caimán, primero no lo maten, y segundo, cuando un caimán ponga huevitos, los puedan rescatar. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahorita.
Tengo por aquí una bolsa con un azúcar, una harina, un café. Esta bolsa la vamos a intercambiar por 16 caimancitos bebés que tienen como 2 días de nacidos y que la comunidad acaba de traer. Entonces sí, 16 caimancitos del Orinoco que se van a llevar los biólogos hasta el criadero para tenerlos por 1 año y que al año puedan volver a venir y liberarlos a cambio de una harina, un café y un azúcar. ¿Qué te parece ese método? Gracias por todo, lo logramos. Nada, mi cielo, estamos a la orden. Cuando quieras venir de nuevo, estás cordialmente invitada. Mil gracias, muchísimas gracias por tu trabajo y por toda la labor que hacen. Hacemos lo que se puede, con lo que se puede y cuando se puede. Gracias. Y siempre con ganas. Adelante. Eso es lo mejor. Claro, claro. Que lo hacen con ganas y que lo disfrutan y les gusta. La satisfacción de hacerlo es más que suficiente. No hay quien pague eso. Sí. Saber que algo queda, siempre algo queda. Queda la imagen, queda la enseñanza. Los muchachos alegres en la playa disfrutando de un día distinto de todo lo que hacen en la ciudad. Eso es importante. Y conociendo una parte de Venezuela que muchos no conocíamos. Que son difíciles de llegar a menos que tenga... Ese es el problema, hay que tener con qué. Sí. No es un turismo masivo, gracias a Dios, porque esto es Parque Nacional también. Bueno, muchísimas gracias. Yo feliz de haberte conocido, de haber conocido al equipo de biólogos. Terminé este día disfrutando de un hermosísimo atardecer aquí en el Capanaparo. Bueno, esto después de bañarme, porque sí, pasé la tarde aquí, adentro del río, dándome un baño, un chapuzón. Estaba debajo de, mira, ese toldito que está ahí. De hecho, todavía hay personas ahí metidas en el Capanaparo. Me prestaron un kayak, hice un poquito de kayak, llegué un poquito más lejos y vi a los caimancitos que liberamos. Bueno, los vi por allá. Ese momento me lo tomé para mí fuera de cámara, pero lo que no podía dejar fuera de cámara es este momento, no solo por el atardecer, sino por esto. Miren qué hermosura. Río Verde trajo hasta aquí, hasta el Capanaparo, un globo y vamos a vivir la experiencia de volar en globo para hacer un cierre espectacular a este día, a esta aventura de haber liberado caimanes en el Capanaparo. Dime qué te parece. Llegaste hasta esta parte del video. Dime si te has montado en globo alguna vez en tu vida. Yo lo voy a hacer ahora mismo. So we're flying. We're flying. ¡Woohoo! Ok, pues así estamos terminando esta aventura el día de hoy en globo con nada más y nada menos que Jimmy. Gracias, Jimmy. Estoy muy feliz. Ha sido un día maravilloso. Muchísimas gracias a Río Verde y a todo el equipo que hizo posible esta aventura, la liberación de caimanes y que terminemos de una manera tan especial. Y después de haber disfrutado el vuelo en globo, esa noche salimos a lamparear caimanes por el río Capanaparo. Fue una experiencia única. La verdad es que este viaje ha sido uno de los mejores viajes de mi vida, no solamente por haber liberado caimanes, por haber conocido el llano y el Capanaparo, sino porque también conocí personas maravillosas, todos los biólogos, el señor Jimmy Marul, bueno, todo el equipo de Río Verde, verlos cómo trabajan, o sea, cómo hacen las cámaras, por ejemplo, Junior. La verdad hacen un trabajo increíble, le apuestan muchísimo al país. Además, todos los que están aquí en el Hato Santa Josefina, en Mazaguaral, el cariño que le ponen para que cada uno de nosotros cuando venga pueda pasarla bien, podamos disfrutar, podamos tener todas las comodidades posibles. Eso me llena de mucha felicidad y me encantaría que tú, que estás en cualquier parte del mundo, pudieras venir un día a Venezuela y vivir esto así como yo lo viví. Cada año se hace la liberación de caimanes aquí en el río Capanaparo. Es un proyecto único y que tú, si quieres venir algún día a vivirlo, pues espero que lo puedas hacer. Contacta a Río Verde. Ahí está toda la caravana ya lista para cruzar en Chalana, esta vez de día. Por allá a la otra orilla del río están los carros y esto es algo que también me encantó de este viaje, que estamos viajando en caravana, porque una de las cosas que a mí me frena para crear contenido en Venezuela es el tema de la seguridad. Obviamente a veces me da miedo salir, no encontrar combustible, estar sola y que se me pinche un caucho, por ejemplo, pero con ellos he tenido la confianza de que voy en medio de un carro, al inicio va otro, al final va otro y todos estamos
cuidaditos. Y bueno, todo esto fue una logística armada también por Río Verde. Muchísimas gracias a todo su equipo. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este viaje, especialmente a Diego, que me hizo la invitación. Y pues muchísimas gracias a ti por ver este video, por haberlo disfrutado y por seguir aquí en mi canal. Si quieres más videos como este, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Y nos vemos pronto, no sé en dónde, quizás en algún otro lugar del mundo, pero nos vemos pronto. Hasta luego, chao, y gracias por haber visto este video.